Círculo de Derecho Laboral de Justa Leyem y el Instituto de Capacitación Jurídica. Cabe recordar a los asistentes que no es necesario registrar su asistencia en el chat. De hecho, solicitamos encarecidamente que no lo hagan, estando que dicha vía servirá para que ustedes realicen sus interrogantes a la ponente. Ese es el fin del chat, ¿no? Eh, Decirles que el día de hoy tenemos el honor de tener como ponente en esta tercera sesión a la doctora Cecilia Calderón Paredes, quien abordará un tema de suma relevancia en todo proceso judicial, de hecho, pero en este caso con énfasis en lo laboral, el procesal laboral. Estamos hablando de los recursos impugnatorios. La doctora Cecilia Calderón es Master of Laws in International Transactions por el Centro de Estudios Garrigues y la Universidad de Nebrija, España. Ella es candidata a magíster en la Maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es abogada por la misma casa de estudios. La doctora Calderón cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio de la asesoría laboral, con énfasis en la ejecución de transacciones que involucran transferencia de personal y modificación de condiciones laborales, así como el planeamiento de estructuras salariales y estrategias de desvinculación. La doctora Cecilia es capacitadora in-house, ha sido adjunta de docencia en cursos de pre- y posgrado y ponente en diversos congresos, seminarios, cursos como este, ¿no? Ya que está la doctora Cecilia en línea con nosotros, yo le voy a dar el pase para que comience su exposición. Estimada doctora Cecilia, eh, bueno, sin antes darle la bienvenida en nombre de Justa Leyem y el Instituto de Capacitación Jurídica, y agradecer nuevamente por la amabilidad que ha tenido usted en aceptar la invitación para formar parte de este gran evento académico, doctora Cecilia. Hola, buenas tardes. Quería confirmar que me escuchan adecuadamente. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. Les agradezco a todos, bueno, su puntualidad y su interés en el tema. En realidad ya no me queda mucho más que decir para presentarme. Espero que les resulte interesante la charla y bueno, vamos avanzando y probablemente hacia el final pues atendamos las preguntas como para no cortar la exposición. Voy a ponerles a compartir la pantalla, em, porque, y ahí me ayudarán ustedes diciéndome si ven correctamente la diapositiva. Sí se ve, doctora, sí se ve. Perfecto. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Es que a veces me ha pasado que no se ve correctamente, entonces siempre es bueno preguntar. A ver, a mí en este caso, la sesión que me ha tocado, la tercera sesión, tiene que ver con los recursos impugnatorios en el marco de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que ya no es tan nueva, ¿no? Me parece que en la primera sesión se mencionó el tema. La nueva Ley Procesal de Trabajo en realidad es una norma ya algo antigua. En su momento era nueva. En Lima viene aplicándose desde el año 2012 y además Lima no fue el primer lugar o la primera jurisdicción donde se aplicó. Entonces, ya no es tan nueva pues para nadie, ¿no? Pero bueno, se sigue llamando de la misma manera. Este es el esquema que les he preparado para la exposición. Eh, en realidad, como más adelante van a tener sesiones ya vinculadas con las técnicas y el ejercicio, digamos, de la profesión en cada corte, ¿no? En la Corte Superior y en la Corte Suprema, mi exposición está centrada un poquito más en el procedimiento, en el proceso en sí, más que en las técnicas, digamos, de litigación, ¿no? Eso ya lo van a ver con los otros dos ponentes. Entonces, mi esquema de trabajo tiene que ver con básicamente los antecedentes, que son antecedentes comunes para ambos tipos de recursos de los que vamos a conversar hoy. Luego vamos a ver el recurso de apelación, que es el primer recurso, que es la segunda instancia judicial, por así decirlo. Y vamos a ver a detalle también el recurso de casación, que es un recurso extraordinario
como en todo el ordenamiento jurídico peruano, el ordenamiento laboral no es diferente. La casación es un recurso extraordinario y tiene ciertas causales, ¿no? Y bueno, finalmente, quería yo considerar un aspecto que es relevante, creo yo, a lo largo de todo el proceso laboral y de todo el proceso de la nueva ley procesal de trabajo, a diferencia del proceso antiguo, de la 2666, que era un proceso que era un proceso escrito, predominantemente escrito, de mucho, no había mucho uso de la palabra, todo era contestación, demanda, cualquier cosa que uno tuviera que decir, se ponía en papel y se presentaba por mesa de partes. El proceso de la nueva ley no, es predominantemente oral, como ustedes ya han podido conocer previamente en las dos sesiones, y además tiene énfasis en la conciliación. Y este aspecto a mí me parece sumamente relevante, eh, porque ya yo estoy tratando los medios impugnatorios, es decir, yo ya estoy tratando, digamos, en mi exposición cuando existe una sentencia, por lo menos, ¿no? Por lo menos una, la de primera instancia, y qué cosas se puede hacer frente a ello, ¿no? Pero es importante tener en cuenta la conciliación porque vamos a ver más adelante que la posibilidad de conciliar está a lo largo, digamos, de toda la vida del proceso. Entonces, como primer punto, vamos a ver en los antecedentes cuáles son los principios relacionados. Lo siento si es un poco teórico, pero es importante que tengamos presente cuál es la trascendencia del proceso, ¿no? Y cuál es la trascendencia además de los medios impugnatorios. Primero, ¿qué implica una impugnación en un proceso? Una impugnación es un cuestionamiento de actos judiciales, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Significa que yo, como parte procesal, estoy solicitando que se evalúe una decisión judicial, ya sea una decisión puntual o inclusive una decisión que puede implicar la evaluación o la reevaluación de todo el proceso judicial, ¿no? No solamente de un acto, sino de todo lo actuado. Esa posibilidad también existe, ¿no? Entonces, este cuestionamiento, ¿qué pasa? Lleva implícito la existencia de un perjuicio sufrido por la parte que está cuestionando, la parte impugnante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que uno tiene que acreditar el perjuicio que ha sufrido. No es que simplemente me opongo a la decisión porque yo siento que me es desfavorable. Tengo que explicar por qué me es desfavorable, qué derecho mío se está vulnerando o por qué la consecuencia de este proceso se ha generado de manera inadecuada, ¿no? Los siguientes dos puntos son importantes, ¿no? La apelación o la casación probablemente luego, ¿no? El recurso impugnatorio en general no es ilimitado, no es irrestricto ni para quien lo interpone ni por el órgano revisor. ¿Por qué? Porque quien interpone, o sea, la parte que se siente afectada, se rige por el principio de legalidad. Solamente pueden interponerse los recursos que están expresamente permitidos por la norma. Esto quiere decir que si nuestra ley procesal de trabajo no permitiese la casación como un recurso extraordinario, por así decirlo, no podríamos en principio buscarlo, ¿no? Claro que ya luego hay otro tipo de recursos, por ejemplo, frente al Tribunal Constitucional, ¿no? Una acción de amparo, por ejemplo, que me podrían permitir buscar otras formas de solución. Pero a lo que voy es que el principio de legalidad implica que yo me tengo que ceñir a las posibilidades que me da la norma, ¿no? Entonces, quien interpone el recurso se tiene que ceñir a ellas. Y además también implica límites o restricciones ¿para quién? Para el órgano revisor, ¿no? Ya sea para la sala, digamos, que revisa el recurso. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que regir por el principio de congruencia procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente pueden pronunciarse respecto de aquellos hechos o derechos o aquellas materias que han sido cuestionadas por la parte que se siente afectada, ¿no? O sea, por el principio de congruencia, yo, órgano revisor, no puedo ir más allá de lo que a mí me han traído a conocer, ¿no? Y todo esto, digamos, como antecedente a cuál es la implicancia o la importancia de la impugnación en un proceso. Hay principios y derechos, ¿no? Digamos, del derecho en general que están vinculados con la etapa impugnatoria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el principio de instancia plural,
que es en el marco constitucional está reconocido, está garantizado, y como ustedes recordarán, se garantiza la instancia plural, ¿no? No se garantiza, por ejemplo, expresamente el derecho a casar, a la casación, o el derecho a la doble instancia. Se habla de una instancia plural, que es digamos, un calificativo que deja abierta la posibilidad de jugar si hay a una segunda instancia, si hay una tercera, entre comillas, ¿no? No quiero decir tercera instancia, pero vamos a decir una instancia adicional a la segunda instancia, ¿no? Esta garantía de derecho está en la Constitución y es parte de lo que sustenta la etapa impugnatoria de todo proceso. De igual forma, tenemos el principio y derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, que como ustedes saben se compone por otros varios derechos, ¿no? Está el libre acceso a la función jurisdiccional. ¿Qué significa esto? ¿No? Que todos los justiciables, todas las personas que participamos de un proceso, tenemos derecho a recurrir a un órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para obtener respuesta a un conflicto jurídico o una incertidumbre jurídica que tengamos, ¿no? Ese derecho tenemos todos en el marco de nuestra Constitución. Todos tenemos además el derecho a acceder a un proceso que siga garantías mínimas, ¿no? No es acceder a cualquier tipo de proceso, es acceder a un proceso que nos deje, digamos, la tranquilidad, la satisfacción de que estamos siendo correctamente, adecuadamente atendidos, ¿no? Tenemos el derecho al contradictorio, podemos contradecir a la parte, a las decisiones, ¿no? Tenemos el derecho de defensa, podemos defendernos de lo que se alega en el proceso, el derecho a impugnar. Yo no solamente tengo derecho a acudir al órgano jurisdiccional para que tome una decisión, sino que inclusive si yo no estoy conforme con la decisión porque siento que se ha vulnerado alguno de mis derechos, yo tengo derecho a cuestionar esa decisión, que es casualmente en lo que nos estamos centrando en esta sesión, ¿no? Bueno, además, como parte de las garantías mínimas, yo tengo derecho a la prueba, ¿no? Y vamos a ver que en la etapa impugnatoria de la nueva ley procesal de trabajo tenemos dos tipos, por así decirlo, de procesos en sí, en el que el derecho a la prueba es diferente, se aborda de manera distinta, ¿no? Y bueno, y finalmente, en el marco de la tutela jurisdiccional efectiva, todo justiciable tiene derecho a obtener una resolución fundada en derecho, ¿no? A la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la congruencia entre hechos y derechos. O sea, yo como justiciable, como tengo derecho a una resolución fundada en derecho, valga la redundancia, tengo a su vez ligada la posibilidad de impugnar cuando yo siento que este derecho se está viendo afectado, cuando yo siento que, digamos, finalmente lo que yo obtuve a lo largo del proceso no está conforme a ley, está vulnerando un derecho mío, ¿no? Entonces todos estos derechos que, como les digo, lamento ser un poco teórica en esta parte, todos estos derechos tienen que ver con el por qué, el para qué, ¿no? Cuál es la justificación o cuál es el motivo, la naturaleza de la etapa impugnatoria. Dentro de esta sesión de antecedentes, tengo también, digamos, para centrarnos o para ubicarnos en el tema, tengo para compartir con ustedes cuál es el esquema procesal y las bases legales, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, ya estamos en un momento del proceso en el que ya existe por lo menos una decisión cuando hablamos de etapa impugnatoria, que es lo que se está impugnando casualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a la etapa impugnatoria? Acá les he preparado un breve esquema de los dos tipos de procesos que existen en el marco de la nueva ley procesal de trabajo, que entiendo ya lo han visto en la primera sesión, que era la proposición de la demanda, ¿no? Pero bueno, brevemente, está el proceso ordinario laboral, que es el ordinario, el general, el más común, por así decirlo, y está el proceso abreviado, que es para algunos casos específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando un trabajador, estamos en el marco del contrato de trabajo o del que se alega un contrato de trabajo, ¿no? Cuando una persona, en el marco de un vínculo que alega que es laboral, tiene como pretensión única, ¿no? Es la única cosa que se requiere, la única
la única parte del petitorio es la reposición, puede irse por un proceso abreviado, ¿no? Que es un proceso más simple, un proceso más somero, que en principio debería resolverse más prontamente, ¿no? Cuando hay una vulneración a la libertad sindical, por ejemplo, también se puede ir por un proceso abreviado. O cuando hay pretensiones que implican la obligación de dar sumas de dinero que no superan las 50 URPs, a la UIT vigente del 2021 no supera las 22.000 soles, en esos casos podemos ir por un proceso abreviado, ¿no? Y como pueden ver, la diferencia básicamente es que en el proceso abreviado la dinámica es diferente porque es un poquito más parecido al proceso antiguo, a la antigua ley procesal, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda llega y llega la demanda y te damos un plazo para contestar la demanda, ¿no? Hay un escrito de contestación que se presenta vía mesa de partes, ¿no? A diferencia de lo que sucede en el proceso ordinario. En el proceso ordinario, cuando a ti te llega la demanda, no te dicen contesta en 10 días. Lo que te dicen es te cito a una audiencia de conciliación. Y ahí está lo que les comentaba sobre la importancia de la conciliación, el eje de la conciliación en esta nueva ley. ¿Por qué? Porque se le da una etapa, se le da un espacio muy importante. Entonces, en el proceso ordinario, yo te emplazo y te cito a conciliar. Y cuando la conciliación se cae, solamente cuando las partes no llegan a un acuerdo, es que en ese momento, en audiencia de conciliación, el demandado presenta su contestación de demanda, ¿no? Y a partir de ese momento, pues ya empieza a correr un poquito más, digamos, formalmente el proceso, porque es con la contestación de demanda que se fijan los puntos controvertidos para ver de qué va a tratar el proceso, que pues se llaman a las defensas previas, ¿no? Que la mayor parte de ellas, por no decir todas, se resuelven ya en sentencia, pero en ese momento es que digamos, se llama la atención a ellas y luego se cita una audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento se da la actuación probatoria, se dan los alegatos de ambas partes y en principio debería terminar con una sentencia. Normalmente las sentencias las difieren, ¿no? O sea, el fallo también se difiere. Acaba la audiencia de juzgamiento y citan a las partes a una nueva fecha, a una nueva comparecencia, que es cuando el juzgado va a hacer entrega de la sentencia de primera instancia, ¿no? El proceso abreviado es similar, como les decía, con la diferencia de que cuando hay el traslado y la citación a la parte demandada, se le traslada la demanda y se le emplaza con el proceso, ¿no? Y se cita, pero se cita una audiencia única, ya no se cita una audiencia de conciliación para que luego haya una segunda audiencia de juzgamiento. Lo que existe es una audiencia única en la que se conjugan ambas cosas, ¿no? En la misma audiencia única va a tratarse de conciliar, pero al mismo tiempo, si se cae la conciliación, en esa misma audiencia se va a resolver. Entonces, para que esto suceda, lo que hay previamente es que se le da la posibilidad, o mejor dicho, se le dice a la parte demandada que tiene que contestar la demanda, ¿no? Y se le da 10 días hábiles para hacerlo. Entonces, digamos, la dinámica cambia un poco, pero esos son los dos tipos de proceso a grandes rasgos, que, como les digo, entiendo que ustedes ya los han repasado con mayor profundidad. Pero en ese momento, una vez, ya sea en una audiencia, perdón, ya sea en un proceso ordinario o en un proceso abreviado laboral, una vez que estamos en el punto en el que el juzgado expide la sentencia y esta es notificada a las dos partes, en ese punto estamos nosotros en esta sesión, que es en la nueva etapa que se abre a partir de la notificación de una sentencia, que es la etapa de impugnación, ¿no? Las bases legales, en términos generales, están allí. Tenemos el reconocimiento constitucional, como les decía yo antes, de la instancia plural, que es el 139.6 de nuestra Constitución. Por debajo de la Constitución tenemos pues, el Código Procesal Civil, está reconocido en el título 10 del título preliminar, en el artículo 10, perdón, en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el 32 y el 34 está la apelación y la casación, que es de lo que vamos a conversar hoy día, 32 y 34 de la nueva Ley Procesal de Trabajo.
Y finalmente, respecto de esta introducción, es importante que recordemos que la nueva Ley Procesal de Trabajo hace una llamada expresa al Código Procesal Civil, ¿sí? En la primera disposición complementaria de la nueva ley existe este llamado como aplicación supletoria, ¿no? En todo aquello que no esté regulado en la nueva Ley Procesal de Trabajo, aplica de manera supletoria el Código Procesal Civil. Esa es un poco la idea de, ¿no? Que no se quede, que no existe un vacío, que los justiciables no se encuentren en un momento en el que no saben qué hacer, ¿no? Sí, sí saben qué hacer. Si hay algo que ellos piensan que no está resuelto en la ley procesal de trabajo, acuden al Código Procesal Civil. Vamos a entrar a la parte de, digamos, el primero de los recursos que existe y, digamos, el más natural, ¿no? Cuando uno en primera instancia obtiene una resolución desfavorable, una resolución que vulnera algún derecho de la parte, lo que debe hacer es apelar, ¿no? Se debe presentar un recurso de apelación. ¿Cuál es el objetivo y las características del recurso de apelación? El objetivo es que el órgano jurisdiccional superior examine la decisión que me está produciendo agravio, con el propósito de que anule la resolución, anule o revoque, ¿no? Total o parcialmente lo resuelto, ¿no? O sea, eh, revoque es que se pronuncie al respecto, ¿no? Que digamos, revoca la resolución y se pronuncia sobre el fondo del asunto, o anulas, decides anular la resolución recurrida y le pides al órgano inferior que vuelva a pronunciarse, ¿no? Ese es el objetivo. Normalmente las apelaciones son con el fin de revocar, ¿no? Se pide el pronunciamiento de la segunda instancia. ¿Por qué se caracteriza el recurso de apelación? Primero, en que recae de manera abierta sobre el contenido de una resolución que uno está cuestionando o sobre lo que ha sucedido en el proceso hasta ese momento, ¿no? ¿Y por qué les digo de manera abierta? Porque vamos a ver que a diferencia de la casación, en el recurso de apelación, la parte que se siente, digamos, la parte que ha sido afectada con una sentencia que contradice, digamos, sus derechos, que contradice su postura o su posición, tiene amplias posibilidades de cuestionarla. Puede cuestionarla en cuanto a forma y en cuanto a fondo. Puede cuestionar, por ejemplo, la valoración de hechos, ¿no? La valoración del derecho. Puede cuestionar, digamos, el kit del asunto de la sentencia, ¿no? Eh, no permite, ojo, la incorporación de cuestiones nuevas, ¿no? O sea, tienes que siempre apelar sobre lo que ha sido discutido, sobre lo actuado en el proceso, ¿no? Te remites a los autos, te remites a la instancia previa, te remites a las pruebas, a los medios probatorios ofrecidos, a las cuestiones que se han discutido en la audiencia de juzgamiento, ¿no? Y para eso es súper útil y ahí es un tip muy importante que me imagino que ustedes, muchos, por no decir todos, ustedes ya lo tienen, pero es sumamente importante pedir el audio y video de las audiencias, ¿no? Porque a veces uno, con el día a día, el apuro de la gente que litiga, se le puede pasar pedirle a los asistentes el audio y video, ¿no? Pero es necesario, ¿por qué? Porque si luego ustedes quieren impugnar algo, tienen que remitirse al minuto y al segundo en el que la audiencia de juzgamiento se dijo tal cosa, ¿no? Se alegó, se reconoció, se negó, etc. Es importante, por eso, que solicitemos el audio y video. Entonces, estábamos en que en una apelación uno puede cuestionar hechos o derecho o cualquier cosa actuada, digamos, en el marco de la primera instancia, ¿no? No puedes meter cuestiones nuevas en el sentido de que, claro, si hay un hecho nuevo, podrías buscar cómo enmarcarlo, pero en principio uno cuestiona la decisión. Entonces, como uno cuestiona la decisión, tiene que cuestionar lo actuado, ¿no? Pero es abierto, ¿por qué? Porque no existe un catálogo de cuestiones permitidas para cuestionarse, ¿no? No es que te digan, de un proceso tú puedes cuestionar estas 5 cosas que son tal, tal, tal y tal, no. Tú puedes cuestionar
cualquier cosa que existe en el expediente, ¿no? Eso sucede en la apelación. La apelación, como todos los actos procesales, tiene requisitos de admisibilidad y tiene requisitos de procedencia. De admisibilidad, pues son cosas un poquito más de forma, ¿no? El lugar, ¿no? Se refiere a ante quién interpones el recurso de apelación. El recurso de apelación se interpone ante el mismo órgano, ¿no? Y este lo eleva. ¿En qué plazo? Tienes el plazo de ¿cuánto tiempo? 5 días hábiles. La apelación se da en 5 días hábiles. Puedes tú presentarlo luego de notificada la sentencia. Y tienes formalidades, ¿no? Eh, Principalmente como formalidades, bueno, es un recurso escrito, ¿no? No es oral, sino que tienes que presentar un escrito y tienes que acompañar este escrito con el pago de la tasa correspondiente, ¿no? La tasa por apelación. La tasa de casación es distinta, ¿no? Es un poco más elevado el monto. Y hay también requisitos de procedencia. Como requisitos de procedencia, básicamente es indicar claramente cuál es el agravio o cuál es el vicio que uno está alegando, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo cuestiono una decisión que declara fundada una demanda de daños y perjuicios y me ordena a mi empleador a pagar la suma de 1.000.000 de soles por daños y perjuicios, y les digo, es posible, o sea, ni siquiera yo quisiera que fuera un ejemplo de risa o teórico, pero no, es verdad, yo he visto procesos en los que no solamente la gente demanda así sumas extraordinarias, sino que también los juzgados o los jueces los conceden. Entonces, imagínense, yo empleador recibo una sentencia en la que me ordenan al pago de 1.000.000 de soles por daños y perjuicios. Y yo es muy probable que esté disconforme con la sentencia y quiera apelar, quiera cuestionar el contenido del fallo, ¿no? Entonces yo tengo que indicar expresamente qué agravio me está causando o cuál es el vicio alegado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vicio alegado puede haber en una sentencia de daños y perjuicios? Que los elementos de la responsabilidad no estén adecuadamente expuestos y no sean congruentes con los hechos del caso, con las pruebas del caso. Eso suele pasar mucho en demandas de daños y perjuicios, porque los jueces no siempre son cuidadosos en poner, digamos, todas las bases legales y ligar estas bases legales, relacionarlas con, con los hechos probados, ¿no? Entonces, no se ha acreditado el daño, por ejemplo, o no se acredita el porqué de la cuantía que se está determinando. ¿Por qué 1.000.000 y por qué no 500.000? ¿Por qué no 100.000? ¿Por qué no 10.000? ¿No? Si ya, digamos que llegamos al punto en el que se ha acreditado el daño. ¿Cómo acreditas eh, que el monto ordenado a pagar es el que corresponde? ¿No? Siempre existe, digamos, la posibilidad, como les digo, de cuestionar, pero uno tiene que cuestionar invocando el agravio, ¿no? Por ejemplo, en otro ejemplo, si es una sentencia de primera instancia en la que es desfavorable al demandante, ¿no? El demandante solicitó la reposición por nulidad de despido, ¿no? ¿Por qué dijo que era nulo el despido? Porque era una mujer en estado de gestación que alega haber sido despedida por su estado, por su condición de embarazo. Solicitó la nulidad del despido y en la primera instancia la declaró infundada. Entonces ella puede apelar y apela el fallo diciendo por qué le causa agravio, ¿no? Porque se ha valorado mala prueba, por ejemplo, ¿no? Porque no han considerado una comunicación en la que yo informé al empleador mi estado de gestación, por ejemplo, o porque no se ha revisado, por ejemplo, medios probatorios en testimonial o en correos electrónicos en los que, no sé, compañeros acreditan, ¿no? La declaración de los compañeros respalda mi postura de que desde el momento en el que yo salí embarazada empezaron a hostigarme, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo tengo que decir por qué estoy impugnando.
Eso es un requisito de procedencia, porque puede que yo presente ante el órgano competente, dentro del plazo correspondiente y con la tasa pagada, pero finalmente mi apelación carezca de contenido. Entonces, en ese caso, no estoy cumpliendo uno de los requisitos, ¿no? ¿Cuál es el trámite de la apelación? El trámite está principalmente en el artículo 33 de la nueva ley y brevemente, ¿no? ¿Qué implica? Como les había comentado, el plazo de interposición de una apelación, de un recurso de apelación, es 5 días hábiles que computan desde el día siguiente a la fecha en que a mí me han notificado la sentencia, ¿no? Normalmente, o sea, la notificación es en citación posterior, ¿no? La ley te da la posibilidad de ser notificado y al juez de notificar en la misma audiencia de juzgamiento, pero en realidad yo en mi experiencia nunca lo he visto. A mí nunca me han notificado una sentencia en la misma audiencia, ni siquiera del contenido del fallo, ¿no? Porque a veces te notifican el fallo y, digamos, todo el sustento, el papel, te lo dan en una audiencia posterior. Pero no, en mi caso, al menos nunca ha sucedido. En mi caso, siempre, una vez que concluye la audiencia de juzgamiento, citan a las partes a una audiencia en la que les van a entregar la sentencia. ¿Dónde se tiene que interponer? Ante el juzgado de primera instancia, ¿no? Ante el mismo órgano, ante el órgano que ha expedido la resolución que yo estoy cuestionando, ¿no? Y es este órgano el que luego eleva el recurso, ¿no? Porque se le eleva a su superior jerárquico y ellos tienen en teoría 5 días para elevarlo, ¿no? Y les digo en teoría porque son los plazos que dispone la norma, pero que no siempre se cumplen, pues, ¿no? Sobre todo para los plazos para fijar audiencias, son los que normalmente no se cumplen porque hay mucha carga procesal, ¿no? Los juzgados tienen muchos procesos, ¿sí? En esta época también están bastante cargados, ¿no? Por todo el contexto en el que estamos viviendo. Luego de que el juzgado, la sala, perdón, luego de que el órgano de segunda instancia, en este caso la sala, por ejemplo, la sala laboral, recibe el expediente, ellos tienen 5 días para fijar el día y hora de una audiencia como de vista, ¿no? Que de acuerdo a ley debe suceder entre los 20 a los 30 días hábiles de recibido el expediente, ¿no? A 30 días hábiles, por ejemplo, el plazo más amplio que pone la norma es más o menos mes y medio, 2 meses, pero esto en realidad no suele suceder, ¿no? A lo mejor en un principio, ¿no? Como les digo, cuando recién la nueva ley era realmente nueva, los plazos era más fácil que se cumplan, porque además se crearon órganos específicos para tratar la nueva ley, ¿no? Con el objeto de que estos nuevos órganos se enfoquen en ello. Pero a esta altura, la verdad, ya los plazos no se cumplen. ¿Cómo es la audiencia? ¿No? Cuando hay una apelación, hay también una audiencia. En la audiencia, existe ya, ambas partes tienen el recurso de apelación presentado, y o sea, lo tienen ambas partes porque, claro, yo apelante lo he elaborado y este recurso ha sido notificado a la otra parte. Y la otra parte para el día de la audiencia ya conoce cuáles son mis argumentos, ya conoce qué es lo que yo estoy cuestionando del fallo judicial. Además de que es importante señalar que ambas partes pueden apelar una misma sentencia, ¿no? Porque a veces ambas partes se sienten algún tipo de agravio. Suele suceder, por ejemplo, cuando se concede en parte, ¿no? Cuando es fundada en parte una demanda y, claro, el que lo han fundado en parte significa que no todo el petitorio ha sido acogido. Entonces, el demandante va a cuestionar los aspectos que no han sido acogidos y el demandado va a cuestionar por qué sí acogieron esos pocos aspectos de la demanda, ¿no? Entonces, normalmente una apelación puede ser de una de las partes o podría ser de las dos. Pero en la audiencia, ambas partes van a tener conocimiento de la materia impugnada. Y la dinámica de la audiencia es la siguiente. Las partes concurren a la audiencia, en la sala laboral se cita a las partes y se concede el uso de la palabra. ¿Quién habla primero? La parte que está apelando, ¿no? Y tiene que exponer, en teoría, de manera sintética, de manera concreta, cuáles son los extremos que está cuestionando
y cuál es el fundamento para cuestionar cada uno de los extremos, ¿no? La idea es que sea una exposición, digamos, esquematizada, ¿no? Sintética, que no te explayes, porque la sala, el mismo día que ve tu caso, ve muchos más. Entonces, eh, ahí es bueno que manejen la idea de la teoría del caso, ¿no? Que me parece que vieron previamente en las sesiones anteriores, ¿no? Uno tiene que tener clara, digamos, qué es lo que alegas, por qué lo estás alegando y qué es lo que quieres conseguir con lo que alegas. Y esto funciona también en la apelación. Uno tiene que tener en claro qué extremo está apelando y por qué estás apelándolo, por qué crees que eso te causa agravio. Em, Luego de que expone la parte apelante, se da la posibilidad del uso de la palabra a la parte contraria, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda, digamos, debatir lo que se ha dicho. Muchas veces, como les digo, ambas partes son las que han interpuesto el recurso y ambas partes tienen que exponer su teoría del caso y probablemente contradecir al otro, ¿no? Luego de la exposición oral, en teoría, la ley procesal dice que se debería dictar la sentencia, ¿no? Dice que se debe dictar de manera inmediata o en 60 minutos y que tienes que expresar cuál es el fallo, ¿no? Y cuáles son las razones que sustentan la sentencia. Excepcionalmente, según comenta la ley, puede diferirse a 5 días hábiles siguientes de que sucede esta audiencia, ¿no? En ambos casos, ya sea que te dan el fallo de manera inmediata o dentro de la siguiente hora, o en el caso de que te dijeran, el fallo lo vamos a diferir, siempre esta audiencia finaliza señalándose fecha y hora para notificarte la sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que inclusive en el supuesto de que te dieran el fallo en ese momento, te podrían decir fundado o infundado, ¿no? Brevemente, porque no has alegado tal o porque tienes razón en tal cosa, pero todos los fundamentos, todo el grueso de la argumentación de la sala va a estar en la sentencia. Eso sí, no te lo dan de manera inmediata. Y eso es básicamente el trámite del recurso de apelación. O sea, ya sabemos para qué sirve, cómo se interpone, por qué se interpone, qué necesitamos, ¿no? Para la apelación necesitamos hacer un examen exhaustivo de lo que ha sucedido en primera instancia. Necesitamos poder decir y manejar el expediente, ¿no? Así como lo manejamos para nuestra audiencia de juzgamiento en primera instancia, necesitamos manejar ahora no solamente el expediente, sino también la sentencia. Es básicamente por qué estoy cuestionando yo el fallo. En eso consiste la apelación, ¿no? Y como les digo, se puede apelar de manera abierta. Yo puedo apelar cualquier parte, cualquier extremo de lo contenido en el fallo, pero necesito un sustento. O sea, no es simplemente porque no me dieron la razón, pues, ¿no? Una vez que se resuelve la segunda instancia, tenemos una segunda sentencia, que es la sentencia de segunda instancia. Esta también puede ser favorable o desfavorable a la parte, ¿no? En principio, y digamos que el proceso está previsto de esta manera, allí debería acabar el proceso laboral. ¿Por qué? Porque yo ya he tenido acceso a la pluralidad de instancia, a la garantía del derecho de defensa de pluralidad de instancia, a la tutela jurisdiccional efectiva. A mí ya me expidieron un fallo en primera instancia y yo ya cuestioné ese fallo y ya he obtenido una resolución de segunda instancia en la que me pueden dar la razón o podrían no dármela también, ¿no? En ese punto, no necesariamente yo tengo derecho a otro recurso, a un recurso adicional, a un cuestionamiento adicional. ¿Por qué? Porque la pluralidad de instancia a mí me garantiza que yo puedo cuestionar el primer fallo, pero tampoco significa que yo puedo cuestionar ilimitadamente e interminablemente todos los fallos, ¿no? Todo tiene un límite. Y en este caso, el límite podría venir con la segunda instancia o podría venir con la casación. ¿Por qué? Porque la casación no es un recurso abierto a todos los justiciables, en el sentido de que no todos calzan en los supuestos que la casación
permite. Es abierto a todos, ¿por qué? Porque todos, mientras nos encontremos en el supuesto de hecho, podemos acceder a la casación, pero es limitado en el sentido de que, a diferencia de la apelación, la casación no va sobre cuestionamientos de prueba, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no voy a hacer que una, digamos, tercera, como les digo, entre comillas, solamente para efectos prácticos, entre comillas, esta tercera instancia se pronuncie y vea pruebas, digamos, cuestione el manejo de la prueba, sino que se refiere a hechos muy puntuales, a hechos vinculados básicamente con el derecho, con la aplicación del derecho. O sea, el recurso de casación como recurso es un recurso extraordinario. Es un recurso al que no todos van a poder recurrir, valga la redundancia, y que implica básicamente dar uniformidad a los pronunciamientos judiciales, ¿no? Hacer que el pronunciamiento sea consistente, sea congruente con todo el ordenamiento, con toda la jurisprudencia. Ese es un poco el sentido de la casación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y las características de la casación? Como les decía, se trata de un recurso extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque es excepcional, es limitado y cuestionas aspectos sumamente puntuales, ¿no? Básicamente se cuestiona cuestiones de derecho. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las causales de casación. En la casación, el órgano jurisdiccional resuelve, pero resuelve de manera puntual, ¿no? Resuelve de manera concreta y se tiene que sujetar a las motivaciones vinculadas a lo alegado. No es un reexamen del proceso, no es un reexamen de la prueba, ¿no? Yo no le estoy pidiendo a este órgano que por favor revise nuevamente por qué la carta de despido estaba mal puesta, fue mal notificada o cosas de ese tipo. Yo le estoy pidiendo que se pronuncie sobre el derecho, básicamente, no sobre hechos existentes en el expediente, ¿no? O sea, no es una segunda apelación, es un recurso mucho más limitado. ¿Cuál es el objetivo de un recurso de casación? Como lo dice el Código Procesal Civil, el artículo 384, básicamente es la adecuada aplicación del derecho, es lo que les comentaba, son cuestiones de derecho, cuestiones de supremacía de la ley, ¿no? Lo que busca es la uniformidad de la jurisprudencia, busca que no hayan órganos disidentes que se pronuncien de manera distinta cuando ya todos sabemos que se debe fallar, digamos, de determinada manera, ¿no? Porque ya sea porque hubieron jurisprudencia vinculante o porque muchas veces sucede que hay algunos plenos superiores, por ejemplo, que los jueces se ponen de acuerdo. Entonces, hay algunas cuestiones que uno tiene que mantener la consistencia, digamos. Entonces, para esto es que sirve el recurso de casación. Como les decía, ¿qué es lo importante? ¿Qué es necesario que tengamos presente en la casación laboral? En que vamos a resolver cuestiones de derecho, no vamos a volver a valorar pruebas, ¿no? Esto no. Si es que existiera una nueva valoración, va a ser básicamente por una vulneración al debido proceso, pero la valoración no la va a hacer la sala suprema, no la va a hacer el órgano que está resolviendo la casación. La valoración la va a hacer el órgano superior cuando regrese el fallo, ¿no? En ese supuesto, cuando se requiera realmente valorar o revisar el tema de fondo nuevamente, se va básicamente a anular el tema y se va a devolver, ¿no? ¿Cuáles son las causales? Estas son las dos causales que prevé la nueva Ley Procesal de Trabajo para la interposición de un recurso de casación. Están en el artículo 34. Básicamente son, primero, la infracción normativa, ¿no? Que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución que yo estoy impugnando. O sea, ¿qué quiere decir eso en cristiano? ¿No? Que la resolución o la sentencia que yo estoy impugnando, la resolución de segunda instancia en este caso,
va en contra, ¿no? Está fallando en contra, está, por ejemplo, inaplicando una norma expresa, una norma puntual, ¿no? Em, no sé, volviendo a los ejemplos anteriores, ¿no? Por ejemplo, yo alegaba nulidad de despido por embarazo y como nulidad de despido mi pretensión era la reposición y, por ejemplo, se inaplica esta norma sustancial y se me da una indemnización, ¿no? Un ejemplo burdo, ¿no? Cuando yo vulnero, cuando no aplico, cuando hay una infracción de una norma sustancial, yo puedo recurrir a la casación, ¿no? Esa es la primera causal. Y bueno, la segunda causal es que haya un apartamiento a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, o sea, tiene que haber un precedente que el propio Tribunal Constitucional ha declarado como un precedente vinculante, o un precedente vinculado declarado por la propia Suprema, ¿no? Que es la Suprema es la que está revisando casualmente el recurso de casación. Bajo cualquiera de estos dos supuestos, yo puedo interponer un recurso de casación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad, ¿no? Porque así como en la apelación hay requisitos de admisibilidad y procedencia, yo tengo también requisitos de admisibilidad y de procedencia en el recurso de casación. Estos están en el 35 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿no? ¿Cuándo se interpone un recurso? Un recurso se interpone contra las sentencias o contra los autos que ponen fin al proceso, ¿no? Y cuando estamos hablando de sentencias en el que se traten, digamos, derechos con incidencia económica, el monto total reconocido en la sentencia debe superar las 100 URPs. O sea, si yo tengo una sentencia que por más que se vaya contra un precedente vinculante o por más que eh, esté inaplicando un derecho, ¿no? Haya un tema sustancial de la norma, implique, por ejemplo, una pretensión económica que sea resuelto, que sea reconocido en menos de 100 URPs, en principio yo no podía acceder a la casación, ¿no? ¿Por qué? Porque no paso el umbral económico. O sea, la casación no solamente revisa temas de derecho, de aplicación de derechos, sino temas que tienen que ver con, digamos, una cantidad más o menos importante, ¿no? O sea, si tuviera, por ejemplo, una obligación de pago por 10.000 soles, no va a poder llegar a casación, por mucho que esté mal inaplicado o mal aplicado el derecho. Además, es importante tener presente que la casación no va a proceder contra resoluciones que ordenan emitir un nuevo pronunciamiento. O sea, contra ese tipo de resoluciones yo no puedo casar. La casación se debe interponer ante el mismo órgano que expidió la decisión impugnada, es decir, se presenta ante la sala superior. Y la sala superior es un agente, un órgano de trámite. Ellos lo reciben y lo elevan a la Suprema, ¿no? Y ojo que es importante tener en cuenta esto, ellos son de trámite, ellos no van a revisar los requisitos de admisibilidad y procedencia, eso lo hace la Suprema. Eh, tengo uno de los audios que me está haciendo un poquito de eco. No sé si lo podrían silenciar. Muchas gracias. Otro aspecto importante es el plazo, ¿no? Habíamos dicho que la admisibilidad tiene que ver con aspectos un poquito de forma, ¿no? Entonces lo interpongo ante la misma sala que lo expide y tengo un plazo para hacerlo. El plazo del recurso de casación es un poco más amplio. Uno tiene 10 días hábiles después de notificada la decisión impugnada. ¿Para qué? Para presentar la casación. Y bueno, tengo que, igual que en el otro caso, adjuntar el recibo de la tasa, ¿no? Como les decía, el recurso de casación es un poquito más caro y bueno, este aspecto es subsanable, ¿no? Si por alguna razón yo pagué de menos, ¿no? O no lo presenté adecuadamente,
Normalmente, bueno, la ley prevé los 3 días para subsanar. Esos son los requisitos de admisibilidad de una casación. Y aparte tenemos requisitos de procedencia, ya que van más sobre el fondo del asunto. Estos están en el 36 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. La casación se interpone cuando el recurrente, es decir, el que propone la casación, ¿no? Yo que me veo afectado por la sentencia de segunda instancia, no ha consentido la sentencia de primera instancia eh, que está con, o sea, no ha consentido la sentencia de primera instancia de la decisión que está impugnando, ¿no? O sea, si yo en primera instancia tuve un pronunciamiento en contra y lo consentí, no puedo casar. Si yo apelé y en la segunda instancia, por ejemplo, confirman el fallo, yo puedo casar. Es como un poco tratar de ser congruente con uno mismo, ¿no? Si tú ya en primera instancia consentiste este mismo resultado, ya luego no puedes irte a este recurso extraordinario. La casación debe describir con claridad y con precisión la causal alegada, ¿no? O sea, debes describir concreta, precisamente, cuál es la infracción normativa que estás alegando, o sea, qué norma se está aplicando mal o qué norma no se está aplicando de plano, o qué precedente vinculante es el que se ve afectado por el apartamiento, ¿no? Tienes que describirlo con claridad y con precisión. Además, tienes que demostrar cuál es la incidencia directa de este hecho, ¿no? De esta infracción normativa o de este apartamiento sobre la decisión impugnada, ¿no? O sea, tienes que demostrar básicamente la conexión entre que no se haya aplicado una norma o no se haya aplicado un precedente y tú tengas un perjuicio, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, demostrar que hay incidencia directa. Si tú hubieras aplicado tal norma, el fallo, la decisión hubiera sido distinta y no me hubiera perjudicado, ¿no? Si tú hubieras recurrido al precedente vinculante del Tribunal Constitucional del expediente tal, hubieras tenido que fallar distinto y yo no me hubiera perjudicado con el resultado del proceso. Básicamente es eso, esa es la lógica que sigue el demostrar la incidencia directa, ¿no? Demostrar que ese problema genera luego mi vulneración del derecho, ¿no? Debes indicar, además, cuál es tu pedido casatorio. ¿Qué es un pedido casatorio? Es lo que yo le estoy pidiendo a la Corte Suprema. Debo indicar si yo le estoy pidiendo que anule o que revoque, ¿no? Si yo le pido que anule, le tengo que además precisar en el recurso de casación si yo pido una anulación total del fallo, una anulación parcial del fallo, y si es parcial, ¿cuál es el alcance de esa nulidad? ¿Qué parte es la que es nula? Y si yo tengo un pedido revocatorio, tengo que decirle a la Sala Suprema en qué debe consistir su actuación, qué es lo que le estoy pidiendo. Revoca y pronúnciate sobre tal aspecto. Revoca el fallo de la segunda instancia y pronúnciate expresamente sobre tal cosa, ¿no? Tengo que ser preciso en lo que estoy solicitando, ¿no? Y bueno, la propia nueva ley procesal de trabajo señala que si el recurso de casación que nosotros presentamos tiene ambos pedidos, ¿no? Si tiene un pedido anulatorio y si tiene un pedido revocatorio, el anulatorio va a ser el principal y el revocatorio va a ser subordinado. O sea, en ese supuesto de concurrencia, lo principal va a ser que se anule y que la sentencia baje, ¿no? Baje a segunda instancia y la sala de la Corte Superior se pronuncie nuevamente, ¿no? Esos son los requisitos de procedencia. ¿Cuál es el trámite de una casación? El trámite está en el 37 de la nueva Ley Procesal de Trabajo y es bien sencillo, por así decirlo, ¿no? En cuanto a proceso, ¿no? En cuanto a fallo ya es distinto. Una vez que la Suprema recibe el recurso de casación, ¿no? Como les había comentado, la Sala Superior es como si fuera una mesa de partes, es básicamente
procedimental, ¿no? Ellos reciben la casación, el recurso de casación, y lo que tienen que hacer es elevarlo. Cuando la Suprema lo recibe, examina el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia que hemos comentado, y va a resolver. O sea, ellos mismos dicen, el recurso de casación es inadmisible, ¿no? Porque no se cumple algún requisito de admisibilidad, por ejemplo. O el recurso de casación es procedente o es improcedente. Es la Sala Suprema la que se pronuncia sobre esto. Y solamente en caso de ser procedente, la Sala Suprema va a fijar fecha y hora de la audiencia de vista de la causa. Es decir, solamente ante recursos procedentes va a haber una audiencia. Si el recurso es improcedente, la sala básicamente lo que va a hacer es declarar la improcedencia del recurso y brevemente por qué ha sido improcedente, ¿no? Las partes, una vez que reciben una resolución, mejor dicho, o reciben el pronunciamiento en el que la Sala Suprema les dice el recurso es procedente y se fija fecha de audiencia de vista, pueden solicitarle un informe oral. Una vez que reciben esta notificación, tienen 3 días hábiles siguientes para solicitar el informe oral, es para ir a hablar a la Sala Suprema, ¿no? Para ir a explicarle a la Suprema por qué hemos presentado un recurso de casación y por qué debe ampararse el recurso. El día del informe oral, uno expone, como les digo, eh, mucho más breve incluso que en la superior, por qué has presentado el recurso y por qué debe ampararse. Y puede ser de manera, ahí la norma es muy parecida a la segunda instancia, ¿no? Te dicen que de manera inmediata o dentro de los 60 minutos siguientes te tienen que expresar el fallo. O sea, la Sala Suprema en teoría tendría que decirte si está fundada o infundado tu recurso de casación, ¿no? Excepcionalmente, según la norma, se puede diferir la sentencia a los 5 días hábiles siguientes. Pero en verdad no es tan excepcional, en verdad. Normalmente todas estas cosas se difieren por carga, ¿no? Pero, nuevamente, igual que en la segunda instancia, en cualquiera sea el caso, la Suprema te va a dar una fecha y una hora para que tú vayas a recoger la resolución que le pone fin definitivo a todo el proceso, ¿no? Ahí es que te van a notificar el contenido de su pronunciamiento. Ese es el trámite que sigue el recurso de casación, ¿no? Y lo importante del recurso de casación es que podamos primero cumplir los requisitos de admisibilidad, ¿no? A veces este tema económico que les mencionaba antes, ¿no? El de las 100 URPs, ¿no? A veces eso es importante, a veces por cuantía uno no puede acceder a la casación. Y en cuanto a la procedencia, como les digo, hay que ser muy claros y muy precisos en cuál es la causal que estamos alegando y cuál es la incidencia directa en mi persona o en la empresa, en lo que fuere, ¿no? ¿Cómo es que esta causal que yo alego me ha afectado? ¿Cuál es la relación, el vínculo directo de la afectación? Eso es importante en un recurso de casación, ¿no? Y como se trata de derecho, como se trata de aplicación del derecho, de uniformidad del derecho, es bueno tener sustento, ¿no? Es bueno tener, además de ser necesario, es bueno que podamos exponer, si es precedente vinculante lo alegado, exponer el precedente vinculante, exponer, por ejemplo, casos similares en los que se haya aplicado. Si estamos hablando de la aplicación de una norma, podemos citar doctrina, citar jurisprudencia, ¿no? ¿Como para qué? Para que la Sala Suprema tenga, digamos, más recursos para resolver. ¿Qué consideración relevante tienen los recursos de casación? Esto está en el 38 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Es importante tener presente que la interposición de un recurso de casación no suspende la ejecución de sentencias, ¿no? O sea, por ejemplo, si en segunda instancia me dijeron que tengo que reponer a un trabajador y yo digo, no, no puede ser, hay una afectación a tal cosa, voy a casar o voy a presentar un recurso de casación,
Si esto sucede, yo de todas maneras voy a tener que reponer a la persona. ¿Por qué? Porque no suspende los efectos o la ejecución de la sentencia, la sola interposición del recurso. O sea, para eso yo tendría que hacer una solicitud cautelar, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer un pedido distinto, porque el solo hecho de impugnar no va a poner en stand-by el proceso, ¿no? O, por ejemplo, si yo tengo una obligación de dar suma de dinero, ¿no? En principio, la obligación no se suspende. Entonces yo tendría que pagar la suma de dinero que ha sido ordenada en segunda instancia. Pero aquí hay una excepción, ¿no? Hay una excepción en las obligaciones de dar suma de dinero. Y te dice que a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen, o si se expide una carta fianza renovable por el total del importe reconocido, ¿no? El juez de la demanda puede suspender la ejecución que ha sido, digamos, cuestionada, ¿no? Solamente si es que existe esto, ¿no? Si es que existe un pedido de parte, o sea, la parte lo tiene que hacer, no es automático, no es que la sola interposición del recurso suspenda los efectos, sino que la parte afectada, digamos, lo tiene que requerir y tiene además que dar un sustento económico a su pedido, ¿no? O sea, claro, yo pido que se suspendan los efectos, pero tengo con qué garantizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hago un depósito a nombre del juzgado para decirle, oye, juzgado, acá está el dinero, pero todavía no lo ejecutes, ¿no? El dinero está ahí cautelado, no es que yo me voy a quedar insolvente y no lo voy a pagar, ¿no? Acá está el dinero, pero todavía no lo pagues, porque, claro, si lo pagas, yo cómo sé que luego si me declaran fundado mi recurso, yo lo voy a poder recuperar, ¿no? Lo mismo pasa si tuviera una carta fianza, ¿no? Si yo tuviera una carta fianza, yo hubiera expedido una carta fianza, puedo pedirle al juzgado que suspenda los efectos, ¿no? Por ejemplo, cuando el demandante ha tenido una medida cautelar a su favor, se le puede notificar, ¿no? ¿Para qué? Para que elija entre conservar la medida cautelar o sustituir esa cautelar con el depósito judicial o con la carta fianza, ¿no? Si el demandante no dice nada dentro del plazo, la cautelar se sustituye, no va a primar, ¿no? Se sustituye por cualquiera de los dos, ¿no? Ya sea por el depósito o ya sea por la carta fianza ofrecidos. Pero bueno, esa es una excepción, ¿no? Ese es un trámite, porque como es a pedido de parte, es un trámite que se tiene que hacer, solamente en el caso de obligaciones de dar suma de dinero. Entonces, por ejemplo, una reposición que puede ser una pretensión común en el proceso laboral, no ve suspendidos sus efectos. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en el caso de la casación? Hay consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de la casación? Cuando un recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa, así se dice, ¿no? Casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instancia inferior, ¿no? El pronunciamiento se refiere al ámbito del derecho que ha sido alegado, ¿no? No abarca, por ejemplo, aspectos de cuantía económica. Si hubiera algún tema económico pendiente, se devuelve al juzgado de origen para que ellos lo liquiden, ¿no? Con sus peritos, ellos lo liquidan. La Suprema no se va a poner a hacer los cálculos, por así decirlo. Y bueno, en caso que el recurso presentado, que ha sido declarado fundado, ¿no? Se refiera a una infracción normativa vinculada a la tutela jurisdiccional efectiva o al debido proceso, ¿no? Efectivamente, a esos dos tipos de derecho sustancial, la Suprema no se va a pronunciar. O sea, ahí, en ese caso, no es que va a resolver directamente, sino que ahí lo que va a hacer es declarar la nulidad y ordenarle a la sala previa, a la sala superior, a la segunda instancia, que emita un nuevo fallo, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso pueden muchas veces tener que ver con la evaluación de medios probatorios. Y habíamos dicho que la Sala Suprema no revisa pruebas, no reexamina hechos o pruebas, ¿no? Entonces,
en ese supuesto, lo que hace la Suprema es devolvérselo a la superior y le dice, superior, vuelve a pronunciarte. Y muchas veces le da criterios, ¿no? En la resolución casatoria pone como un marco legal en el que se va a poder mover la superior, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ah, pero si la Suprema les dice, vuelve a pronunciarte, la superior podría volver a pronunciarse de manera muy parecida o en el mismo sentido. Entonces, ¿qué lógica tendría que de frente la Suprema no diga qué cosa es lo que tiene que suceder, ¿no? No se pronuncie sobre el fondo? El tema está en que el recurso de casación es limitado y la Suprema no tiene esa facultad de reexaminar cosas. Lo que puede decirle a las superiores, oye, acá hay un problema en el derecho al debido proceso, ¿no? Porque has vulnerado el derecho de prueba, por ejemplo, ¿no? O el derecho de prueba en la modalidad del el examen del medio probatorio, ¿no? O no lo examinaste o lo has examinado contrariamente a lo que debería. Entonces, le pone un marco y le dice, pronúnciate respecto de esto, considerando tal y cual cosa. Ah, no, sí. Luego, hay casos muy específicos en los que se puede declarar nulo todo lo actuado, ¿no? Muy específicos. O sea, cuando hay un vicio tan grave que vuelve nulo gran parte o una parte del proceso. Ahí la Suprema declara la nulidad hasta la etapa en la que se cometió la infracción. ¿Para qué? Para que la superior, por ejemplo, retome el proceso desde ese punto. Bueno, y finalmente vamos a abordar el tema de la conciliación, ¿no? Como les había comentado yo, es importante, es un aspecto relevante a considerar la conciliación y el papel de la conciliación en el proceso, en la nueva ley procesal de trabajo. Habíamos señalado previamente, vamos a ir nuevamente a las diapositivas sobre el esquema. Aquí habíamos señalado que esta de aquí es la, digamos, la primera instancia, ¿no? Que puede ser un proceso ordinario o puede ser un proceso abreviado, pero en ambos tipos de proceso hay una etapa de conciliación. Hay una etapa en la que las partes pueden juntarse y pueden llegar a un acuerdo sobre la materia controvertida sin que exista un pronunciamiento judicial. En el proceso ordinario es una etapa súper marcada, ¿no? Porque hay incluso una audiencia de conciliación de manera previa al juzgamiento, en la que las partes, el juez conmina a las partes a llegar a un acuerdo. Esto, actualmente, en mi experiencia, ¿no? Me imagino que hay juzgados en los que no sucede de la misma manera, pero en mi experiencia, eh, esta audiencia de conciliación era mucho más, digamos, relevante, mucho más fuerte, tenía mucho más peso al inicio de la aplicación de la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? O sea, estamos hablando por el año 2012 en Lima. Y en ese momento, los jueces, digamos que le ponían un poquito más de punche al asunto y trataban de que las partes lleguen a algún acuerdo, ¿no? Ahora, si bien es una parte del proceso y te conminan, te preguntan, ¿no? Si la parte ha traído alguna fórmula conciliatoria. Eso es lo que te dicen. ¿Traes alguna fórmula conciliatoria? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Tienes algo para ofrecerle? Y toda esta parte, toda esta conversación, además, no es grabada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no vincula a las partes. Todo lo que se hable en la conciliación no es vinculante y tampoco implica que el juez esté realizando un pronunciamiento, digamos, previo. En la parte de la conciliación, básicamente lo que se busca es un acercamiento, ¿no? Y en ese caso, si no hubiera una posibilidad de conciliar, se continúa y se graba y etcétera. Pero, bueno, en el proceso abreviado sucede lo mismo. En la audiencia única hay una parte de la audiencia que está destinada a la conciliación. ¿Y esto por qué es importante? Porque según la nueva ley procesal de trabajo, la conciliación puede suceder
en cualquier momento, siempre que no exista una sentencia que genere calidad de cosa juzgada, ¿no? Siempre que no exista cosa juzgada, uno puede conciliar y puede ocurrir en cualquier momento. O sea, no es que se acaba la etapa de la conciliación o la audiencia de conciliación, no llegamos a un acuerdo y se acabó. Alguien tiene que pronunciarse, el juez necesariamente va a tener que resolver. No, esto no es así. Nosotros podemos llegar a un acuerdo, ya sea delante del juez o traer una fórmula o un acuerdo conciliatorio que se llegó de manera extrajudicial, podemos traerlo al proceso para concluir, ¿no? El juez en cualquier momento puede invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio. Y como les decía, la participación del juez no va a implicar que está prejuzgando y lo que digan las partes no es una manifestación. O sea, no me voy a vincular por cualquier cosa que yo diga en el contexto de la conciliación. Y bueno, las partes también pueden llevar al juez un acuerdo para ponerle fin al proceso, ¿no? Y si eso sucede, uno tiene que darle trámite, el juez le va a dar trámite preferente en el mismo día. Eso dice la norma. Yo, la verdad, nunca he visto que cuando ya está tan avanzado el proceso existe un acuerdo. Normalmente los acuerdos o se dan en la audiencia de conciliación o se dan antes que exista una sentencia de primera instancia, por ejemplo. Yo, sobre todo en esos casos, he visto que se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Pero digamos que la nueva ley procesal de trabajo es abierta. Nada impide que incluso si hay sentencia de primera, que mientras no cause cosa juzgada, yo puedo conciliar, ¿no? Y lo único que hay que tener en cuenta es que no es que yo pueda conciliar sobre como quiera, ¿no? Como sea. Uno tiene que conciliar teniendo en cuenta el test de disponibilidad de derechos, ¿no? O sea, yo no puedo afectar derechos indisponibles. O sea, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que en mi conciliación yo no puedo decir, ya, con tal de que conciliemos y me pagues algo, yo trabajador renuncio a mi derecho a la CTS. No, porque los derechos laborales son indisponibles. Yo no puedo renunciar a eso, ¿no? Por ejemplo, el test de disponibilidad de derechos implica que sea el acuerdo adoptado por el titular del derecho. O sea, es el trabajador el que tiene derecho a, es el que tiene que adoptar la conciliación. No puede ser que el trabajador no esté de acuerdo, ¿no? Y además el trabajador tiene que haber sido asesorado, no tiene que haber estado el abogado, eh, debe haber participado en la asesoría sobre este acuerdo conciliatorio, ¿no? O sea, esto va dirigido un poco a que no se desproteja a las partes, ¿no? Esa es la idea de la conciliación. Y les comparto esto porque me parece importante tener presente que la conciliación siempre es una alternativa, ¿no? O sea, a mí me ha tocado hablarles sobre los medios impugnatorios y como les decía en un principio, cuando estamos hablando de un medio impugnatorio, esto implica que ya ha existido un pronunciamiento, ¿no? Porque yo estoy impugnando un pronunciamiento de un juzgado, de una sala. Entonces ya el aparato estatal, digamos que ya ha seguido el curso, pero la conciliación es posible hasta que no exista cosa juzgada. Y el otro tema relevante es que el espíritu de la nueva ley procesal de trabajo le da mucha importancia a la conciliación. Tal es así que, como les digo, existe una etapa conciliatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque esto busca que las partes exista autocomposición, ¿no? No heterocomposición, sino que ellos mismos busquen resolver sus problemas, ¿no? Así como existe la posibilidad de llevar a una conciliación administrativa antes de una demanda, ¿no? Voy al Ministerio de Trabajo y pido una conciliación antes de interponer una demanda. De la misma forma, cuando ya estamos en un proceso, en teoría, la nueva ley procesal de trabajo nos busca, nos lleva a la conciliación. Ahora, en mi experiencia, la conciliación sucede en muy pocos casos. Como les digo, no porque la norma no lo permita o no lo prefiera, sino porque finalmente las partes no llegan a un acuerdo y nadie puede obligarlos a ponerse de acuerdo. Cuando no se ponen de acuerdo, casualmente es un tercero, el juez o la sala, el que tiene que decidir sobre la controversia. Pero la norma, digamos, empuja un poco al... Y es algo que sucede, por ejemplo,
mucho en otros lugares, ¿no? Yo he tenido la posibilidad, no de litigar, sino de participar em, como apoyo en procesos, por ejemplo, de procesos laborales en España, eh, básicamente en Madrid, y allí la parte conciliatoria es muy importante. O sea, incluso les podría decir que la mayor cantidad de los procesos se concilian antes que generar un pronunciamiento de un juez. ¿Por qué? Porque la dinámica es mucho más propensa a que las partes se pongan de acuerdo, porque además eh, las materias, el derecho es aplicado de tal manera, con tanta rigurosidad, que muchas veces las empresas prefieren conciliar antes que tener un pronunciamiento judicial, ¿no? Que les va a implicar tiempo, les va a implicar dinero, son costos y que saben que probablemente vayan en contra. Entonces, el peso en otras jurisdicciones es muy grande para la conciliación. Y en Perú es posible conciliar, es un tema de voluntad nada más. Y como les digo, es relevante en esta sección, bueno, y me imagino que también ha sido mencionado en las sesiones previas. ¿Por qué? Porque incluso encontrándonos en la parte impugnatoria, mientras no exista cosa juzgada, podemos conciliar, como les comentaba, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y bueno, con esto yo básicamente he llegado al fin de mi presentación. Eso es lo que les quería comentar. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, yo encantada de absolverla. Bueno, la verdad que muy didáctica la sesión, la clase. Es una clase magistral de universidad prácticamente, de derecho procesal del trabajo, eh, que en realidad se llevan pues durante todo un semestre, lo ha reducido de una manera, pero magnífica, ¿no? Hay algunas preguntas que se han realizado, pero sí, antes de ello, tiene razón en cuanto a la conciliación. Es una figura, parece oculta, ¿no? Olvidada, está eh, en todos los procesos, no solamente en los laborales, ¿no? Por ahí yo había leído incluso un artículo que decía que el Perú no es un país conciliador, sino más bien es, como le dicen los niños, peleandero, es muy, entonces, eh, Sí. pero no creo que sea tanto así, porque por ahí también salió un estudio que a nivel Latinoamérica lideramos en conciliaciones extrajudiciales, o sea, no es tan, yo creo que es la forma, ¿no? Porque a veces Ujú. van los justiciables ante el juez y el juez ya seguramente muy mecanizado, ¿no? Lo primero que dice, bueno, conciliación, no concilia, bueno, ya, audiencia de bueno, Claro. vamos a pasar, traslade la ¿Sabes qué demanda, o sea, pasa, Jesús? sí. Yo creo que es un poco esto que tú dices por la carga judicial, ¿no? Porque Mm, como tienes que en la conciliación invertir tiempo, tienes que darle espacio a las partes a que lleguen a un acuerdo, o sea, que conversen, que expongan sus puntos de vista. Esto implica tiempo y si el juez lo hace, porque además la ley te permite que en la ujú, audiencia de conciliación se extienda. Puede que en esa audiencia, en ese espacio que tenían separado, no sé, una hora de la sala para tratar la audiencia de conciliación no llega a un acuerdo, si hay voluntad, podría citarse a nuevas audiencias. O sea, no es un tema que cierre en una sola, pero claro. implica reservar sala, reservar tiempo de los jueces y con la sobrecarga judicial que hay, Ujú. lamentablemente muchas veces no se puede, digamos, en la práctica, ¿no? No necesariamente porque el juez no quiera, porque además imagínate, el hecho de que lleguen a una conciliación implica que descargan al juez de un pronunciamiento. Entonces, Exacto. es como un círculo vicioso. Hay tantos procesos y hay, digamos, pocos órganos para la cantidad de procesos que a veces eso es lo que no fomenta que se concilien, ¿no? Claro, por eso decía, más que un tema social, yo creo que es un tema ya de carga procesal, porque muchos jueces están capacitados en realidad para hacerlo, ¿no? Pero tantas audiencias en un solo día hay, pero de hecho están programadas cada 5 o 10 minutos, me parece. Entonces es una barbaridad. Usted que tiene la experiencia, pues lo sabrá decir que... Mira, la primera pregunta viene por Marcos Fernández, que, bueno, de paso felicita la exposición indicando que es excelente claridad expositiva, ¿no? Nos indica,
la pregunta, ¿es obligatorio solicitar el uso de la palabra a través de un escrito cuando se notifican la fecha para la audiencia de la vista, de la causa? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento. Eh, sí tienes que pedir el uso de la palabra. Ahora, si se te pasa pedir el uso de la palabra, porque además está en la norma, tienes un plazo para hacerlo, si se te pasa, lo que puedes hacer es acudir a la audiencia y cuando el otro ha pedido uso de la palabra, tratar de contradecir, ¿no? Pedirlo no para exponer tú, sino para contradecir lo que ha dicho. Básicamente te limitas a eso, pero en principio tendrías que pedirlo, porque además imagínate que el otro no ha hecho, no ha hecho uso de su derecho a pedir el uso de la palabra. Si ellos no lo hacen, no va a haber audiencia, no van a llamar porque ninguna de las partes ha pedido hablar, ¿no? Entonces, por eso es que tienes que hacer el pedido por escrito y dentro de los 3 días que te da la norma, ¿no? Pero si no lo has hecho y el otro sí, tienes esa alternativa. Claro, ahí va la respuesta para Marcos. De hecho, Marcos Fernández ha realizado varias preguntas que vamos a ir. Son interesantes. La segunda dice, ¿siempre se tiene que notificar el texto de la sentencia por más que el fallo se haya oralizado en la misma audiencia? Bueno, caso raro, pero indica él, Sí, ¿no? yo personalmente, Marcos, Mm. nunca me han dado un fallo como todo justificado oralmente, pero sí, o sea, la norma te dice que en cierto plazo el juzgado o, bueno, la sala te tienen que citar para darte el texto de la sentencia, porque además es sobre ese texto que ustedes pueden luego interponer los recursos impugnatorios, ¿no? O sea, el de apelación o el de casación. Y como les decía, hay que ser muy precisos en qué es lo que estás, por ejemplo, casando, ¿no? ¿Qué es lo que estás solicitando en tu casación? ¿Por qué? Porque en el fallo de segunda instancia se indicó lo siguiente, ¿no? Entonces es necesario que tengas un texto que sea uniforme para las dos partes, ¿no? No lo que yo entendí o lo que alcancé a apuntar de la audiencia, sino lo que en realidad la sala está transmitiendo. Claro. Eh, y la siguiente interrogante, bueno, más que interrogante es algo ya más, digamos, parece más un reclamo, ¿no? De cualquier justiciable indignado, ¿no? Dice, ¿qué pasa en los casos en que la segunda instancia anula la sentencia de primera instancia y luego regresa, bueno, al acuo, dice, y luego este emita otra sentencia y este nuevamente es impugnada Y es y igualito. también bueno, vuelve a anularse? Dice, ¿cómo hacer en estos casos donde la segunda instancia anula y no revoca? Y pasan varios años con todo este trámite de impugnaciones. Esto, Claro. claro, no es tan procesal, pero de acuerdo a la Ahí experiencia, mi claro. recomendación sería, digamos, si la sentencia es anulada, baja a primera para que se vuelvan a pronunciar y se pronuncian de la misma manera o muy, muy parecido, o sea, el espíritu de la sentencia es el mismo. Ya en el segundo recurso, lo que yo les diría es, los llamaría a ver, digamos, el expediente y decirles ya que con fecha tal la sala se pronunció de la siguiente manera, anulando, devolvió y no sé qué, y contándoles la historia y decirles que por favor, en lugar de anular, revoquen y se pronuncien sobre el fondo del asunto, porque en la primera instancia están volviendo a pronunciarse de la misma manera, ¿no? O sea, yo les haría como estrategia, les haría un breve recuento de qué es lo que ha pasado, con fechas, con todo, y les diría que cortemos el círculo vicioso que bien nos dicen y se pronuncien sobre el fondo, ¿no? O Claro. en su defecto, que les dé a la sala o que les dé al juzgado, por ejemplo, algún parámetro para aplicar el derecho, ¿no? O sea, si es que alguna especie de recomendación, ¿no? No necesariamente corresponde, pero si no se van a pronunciar sobre el fondo, ver la manera, ¿no? Porque si no, interminablemente vamos a tener sentencias que se anulan, ¿no? Claro, y esto es más grave incluso en la antigua ley procesal del trabajo, ¿no? O sea, los procesos que aún siguen bajo esa misma ley, Sí, que, sí, que son bueno, procesos eternos, ¿no? O claro, sea, hasta ahora hay. hay Yo he visto el todavía. 98, 2000, terribles, pero Sí, hay bueno. muchos procesos, incluso lamentablemente la celeridad que se buscaba con la nueva ley procesal de trabajo no se ha logrado, ¿no? Porque sí, en un principio los procesos tú podías obtener un fallo hasta en 2 instancias en un año, pero ahora
Lamentablemente ya no. Es más, ahora con toda la carga procesal que se viene arrastrando y con el tema de la pandemia, que hasta julio del año pasado los juzgados han estado cerrados, más o menos inactivos, las audiencias, por ejemplo, de conciliación, las están programando con una diferencia de 6, 8, 10 meses, ¿no? Imagínense los fallos, o sea, es bien complicado, por lo menos en Lima, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, vi un proceso abreviado, eso sí, era un proceso abreviado en la Corte Superior de la Libertad, y allá un abreviado que en una demanda que era de reposición, ¿no? Se interpuso en mayo, me parece, y para diciembre ya se podía hacer casación. O sea, ahí sí, por ejemplo, fue sumamente rápido, pero me Ah, imagino que depende de la carga, ¿no? Y además, como les digo, es un abreviado. En su naturaleza es ser más corto, ¿no? claro. Eh, por otro lado, Nicole Eliana Cortés Espíritu pregunta, en caso se emita la sentencia o auto final en la audiencia, ¿desde cuándo corre el plazo para interponer mi recurso de apelación? ¿Un día después de culminada la misma o en cuanto se me notifique con la sentencia, supongo que física, ¿no? Cuando se te notifica. Es cuando se te notifica, porque en la audiencia normalmente te dan el fallo y brevemente el sentido del fallo, Mm, pero es para no vulnerar tu derecho de defensa, necesitas el fallo y los motivos del fallo. Entonces es al día siguiente de que te notifican la sentencia física. claro. Ahora, Marco Fernández, que es el que ha realizado la mayoría de Sí. las preguntas, vuelve con otra e indica, ¿podría explicarnos con algunos ejemplos sobre el concesorio de apelaciones? Dice, con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo, con calidad diferida. O sea, los efectos de la apelación, ¿no? A eso se refiere, supongo. Eh, ¿De qué se trata cada uno de ellos? Es lo que refiere, ¿no? Para que se más claridad al respecto de eso. Los efectos de la apelación normalmente yo los he visto con efectos suspensivos, ¿no? O sea, lo que te dicen básicamente es que se suspende lo resuelto hasta que se vuelva a pronunciar. ¿Para qué? Para no afectar los derechos, ¿no? Ahora, cuando se trata, por ejemplo, de una reposición, como les decía, ahí tienen que poner una medida cautelar, porque la reposición normalmente no se suspende, esa sí sigue su curso. Entonces, con una medida cautelar uno podría tratar de frenar los efectos, ¿no? Pero normalmente en la primera, la apelación se suspende, y como les decía, en la casación más bien no se suspende absolutamente nada, ¿no? Ahí sí todo sigue, digamos, el curso de lo resuelto previamente. Claro, eso de, claro, los de sin efecto suspensivo me parece que más se pueden ver en estos procesos previsionales, ¿no? Cuando ya el demandante está en el proceso de ejecución y a veces la ONP o la defensa de la ONP hacen sus absoluciones, ¿no? O apelan a Que son veces procesos ya en muy ejecución. puntuales, ¿no? Claro, bien, entonces ahí sí se ve mucho, se eleva, pero es sin efecto, ¿no? Suspensivo, va Porque además seguido, estamos claro, hablando de la ONP, ¿no? Estamos claro, va hablando seguido, de un claro. órgano muy Ujú. particular. Entonces, en No, esos no es casos, como un empleador, que un empleador claro, sí a veces es diferente. claro, claro, claro. Por acá hay unas precisiones que nos realiza o quiere realizar Laura Emilia Guamán Saavedra. Dice, conforme lo dispuesto en el artículo 33, inciso B de la nueva ley procesal del trabajo, tengo entendido que el uso de la palabra se da de forma automática, no se tiene que solicitar. ¿Podría aclararme ese punto, ya que en anterior consulta precisó que se debe solicitar por escrito necesariamente? En la casación te dan 3 días para solicitarla, ¿no? Claro. Pero Me parece que ahí hay una confusión. Claro, si bien para solicitar la audiencia de vista en esta nueva ley no hay no hay una obligación legal, de hecho hay muchos jueces que dicen, por favor, no ingresen escritos. En la ley anterior, ¿no? En la ley anterior te señalaban expresamente que tienes que solicitar el uso de la palabra, ¿no? ¿No? Pero la doctora era más Cecilia, formal, ¿no? claro, Era era más muy formalista. formalista, ¿no? Sí, Claro. Pero en la Corte Suprema sí o sí, ¿no? Sí o sí tienen sí. que Porque presentar por además la Corte escrito. Suprema es como más formal también, ¿no? Sí. Cualquier escrito tampoco le puedes ingresar. Claro, o sea, en la Mm. apelación sí es más sencillo el uso de la palabra, ¿no? Ujú. Pero en la casación no, es un poquito más formalista el proceso.
Claro, en la propia audiencia se pide el uso, pues, ¿no? Ahí Ujú. oralizan. Sí, bueno, ya está aclarado. Por otro lado, Alfredo Lazarte indica que es una excelente disertación y su interrogante está referida también a la apelación. Dice, ¿en qué casos se puede declarar improcedente o nulo los concesorios de apelación? En la práctica, muchas veces se tiene que los recursos de apelación únicamente señalan como errores la falta de motivación o incongruencia y no indican más. Se apela por apelar, por así decirlo. Sí, el problema ahí es casualmente esto que comentas, ¿no? Que en las apelaciones, yo he visto apelaciones de dos caras. Así de burdo es el recurso, ¿no? Porque muchas veces la gente usa el recurso de apelación para ganar tiempo, ¿no? Dilatorio. Porque, exacto, es un tema dilatorio, porque saben que no tienen razón, porque saben que no va a suceder nada cuando vean su recurso, y casualmente por eso presentan ese tipo de recursos. Entonces, ahí es que ya es un poco más evidente que no busca nada más allá que dilatar, como bien dice Jesús, ¿no? Em, yo no he visto muchos casos de ese tipo, la verdad. Felizmente, cuando me han llegado recursos de apelación, han sido recursos que más o menos tenían alguna fundamentación, con mayor razón o sin razón aparente, pero sí tenían alguna explicación, ¿no? Entonces, no he podido ver, digamos, otro tipo de improcedencias. Claro. Es, yo le tenía una pregunta particular, a ver si usted también ha revisado y, bueno, tengo también estas dudas, ¿no? Que a veces pasan en los procesos. Hay algunas, incluso me parece que está normado el tema de ¿desde cuándo o a partir de cuándo empieza a correr el plazo cuando se notifica en la casilla electrónica propiamente? ¿Por qué le indico esto? Porque hay algunas Lo del día emisiones. siguiente, esto, Claro, lo usual es desde a partir del día siguiente, pero hay, por sí. ejemplo, me parece que la libertad, sí, la libertad, Es por la ley orgánica del Poder Judicial. eso justo Es tenía, por eso, por sí, es el por segundo eso, día hábil, entonces ahí también sí, no hay tema de seguridad jurídica, un poco, sí, es ¿no? por eso. Esto lo utilizan mucho los civilistas. No, O sea, yo le soy sincera, en materia laboral, sí. normalmente lo cuentan desde el día hábil de la notificación, Ujú, porque eso es lo que dice la norma laboral. Pero claro. la ley orgánica del Poder Judicial tiene, digamos, una reacción distinta. Mm, Entonces, por ejemplo, la gente que ve procesal civil, que sí. litiga, digamos, en estos órganos, Ujú, suelen llamar a la ley orgánica del Poder Judicial para correr el plazo, porque como dice el tema de los 2 días hábiles, sí. entonces el plazo ya no finaliza ahora, pues finaliza mañana, pues, ¿no? Le da un día más de plazo para... Sí, exacto, exacto, pero yo a nivel laboral siempre he visto que es al día siguiente y como recomendación, Nadie se la juega. eh, sí, como recomendación es mejor irte al peor escenario, ¿no? O sea, luego si ya realmente lo necesitas, yo lo utilizaría, porque la ley orgánica aplica para todo el mundo, ¿no? Pero si puedes hacerlo, ¿no? Trataría de Claro, irme a lo seguro. sí, sí, sí. A veces sucede que está en la casilla y a veces también la casilla como que no funciona, ¿no? Ingresa escrito Sí. ya, entonces, Y con el tema de la para casilla, salvar, ahora en la pandemia mm, hubieron muchas confusiones también en un inicio, ¿no? sí, Porque si tiene horario o no tiene horario, si aplica las 24 horas o no. Por ujú, ejemplo, la Sunafil sí dijo, ¿no? Mi casilla electrónica funciona hasta tal hora, a mm, partir de las 4:29, creo que era, que salió en una norma, ya se considera el día siguiente, pero en principio la norma general hablaba de las 23:59 prácticamente, ¿no? Entonces, han habido algunas confusiones que creo que se han tenido que ir solucionando sobre la marcha, ¿no? Porque a todos nos ha agarrado. El tema del uso de la casilla electrónica no era tan difundido antes de la pandemia, en realidad. claro, Existía, pero no todos, o sea, para el proceso laboral era obligatorio, ujú, pero por ejemplo, siempre ponías una casilla física, entonces no todo el mundo estaba acostumbrado, pues, ¿no? A contar los plazos de esa manera. claro, claro. De hecho, ha habido más civilización, ¿no? En el caso de la casilla, porque el ingreso de escritos antes era obligatoriamente que
el abogado tenía que tener su firma electrónica. O sea, cuando hablo de firma electrónica es una firma, pues, con tu DNI La firma, electrónico. correcto, Claro. la de Pero, RENIEC o la de ujú, la que está de acuerdo a los criterios del INDECOPI, ¿no? claro. Pero en este proceso han venido ingresándose con firmas escaneadas y se ha dado por válido, ¿no? Sí, 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 entonces, sí. ha habido, bueno, eso es algo bueno, ¿no? Porque imagínate cuántos abogados, un pequeño porcentaje, seguramente por ahí tendrá su firma, la Claro, mayoría, porque además para tener el tema de la firma electrónica del DNI necesitas el aparatito este que lee claro, el elector. DNI, ¿no? El lector. O tendrías que haber pagado por la certificación de tu firma, que no es un tema barato tampoco, ¿no? No todo el Mm, mundo tiene, entonces, ante los organismos estos que regula el INDECOPI. Entonces yo creo que se ha promovido mucho, además ayuda a los demandantes sobre todo, ¿no? La posibilidad de acceso a la justicia, ¿no? Que un tema tan formal como la firma no sea un impedimento, sobre todo en exacto. este contexto, ¿no? Que nos ha agarrado a todos desprevenidos. Ujú. Exacto. De hecho, Omar Toledo, el magistrado, en una entrevista por ahí decía, antes incluso, a inicio de la pandemia, decía, eh, a los demandantes les deberían dejar colocar o consignar un correo electrónico a recursos humanos, hay que ser más viable para que llegue. Y ahí con el tiempo empezaron ya a indicar que, me parece que ahorita se está instaurando esto de la obligación de presentar una casilla electrónica por la empresa, ¿no? Por persona jurídica, ¿no? No sé Ujú. si usted tiene, seguramente ya lo ha visto en algunos casos que tengan que presentar una casilla electrónica, alguna representación por ahí. Sí, o sea, la casilla electrónica la teníamos para los procesos. Ujú. Se está, por ejemplo, todo el mundo está ya digitalizando, por así decirlo, Mm, ¿no? Está entrando a la tecnología. La propia SUNAFIL desde el año pasado, desde inicios del año pasado, tiene la notificación electrónica propia de la SUNAFIL y tiene una especie de casilla electrónica ellos también, claro. ¿no? Porque tú registras los correos de las personas a las que les Ujú. debería llegar y están notificando mucho por ahí. Ahora, lo de la SUNAFIL, por ejemplo, ya es un poquito como, no sé, de doble entendimiento, porque por un lado ellos para algunas cosas sí te notifican, pero cuando uno notifica electrónicamente ya resuelven de manera distinta, entonces es un poco raro, ¿no? Lo de las notificaciones. Si yo tengo, por Sí. ejemplo, casilla electrónica, y me Ujú. pasó mucho a mí, les cuento como experiencia, ¿no? En las inspecciones que se han dado a lo largo de la pandemia, muchas veces, claro, como estaban las medidas de distanciamiento social y el trabajo remoto está priorizado, muchas empresas, clientes, tenían cerradas sus oficinas físicas, ¿no? Incluso los edificios de oficinas, muchos están cerrados, ¿no? Porque nadie Ujú. va, entonces no prenden las luces, no prenden el aire, solamente hay alguien en portería, porque no hay nadie, ¿no? Claro. Y tienen casillas electrónicas en Sunafil, y Sunafil va y quiere dejar bajo puerta notificaciones de inspección cuando tienen casillas Claro. electrónicas. Y la respuesta ahí es, pero es que el uso de mi casilla electrónica todavía no es obligatorio, pues. Entonces yo te puedo ir a dejar bajo puerta, aunque es evidente que no hay nadie en el edificio, que no hay nadie en la oficina, Mm, te puedo ir a dejar requerimientos. Entonces ahí, como les digo, hay una doble vía, pues no hay un doble entendimiento, porque lo que es bueno para uno es bueno para todos, ¿no? Entonces, claro. si ellos me pueden notificar electrónicamente en algunos supuestos, también deberían notificarme sobre todo inspecciones o requerimientos electrónicamente cuando existe la casilla, por más que no sea obligatorio, ¿no? O sea, es una cuestión, creo yo, de tratar de modernizar el derecho, ¿no? Modernizar la, la justicia en general. Falta formación de Legal Tech, ¿no? Sí, que está muy de moda, está muy de Sí, moda sí, y sí, hay hay mucha gente incluso que lo está promoviendo. especializaciones, hasta maestrías, ¿no? Al Sí, respecto, interesantes. sí, sí, así como se puso de moda el compliance hace Claro, algunos años, ahora el legal tech es como lo que está en punta. claro. Eh, bueno, al parecer ya no hay más interrogantes para la doctora Cecilia, y a mí particularmente, seguramente todos lo comparten, que me ha encantado, fascinado con la ponencia, y la Muchas verdad gracias. que es que esperamos que en una próxima
evento, que se avecinan varios, tratamos de hacer, estamos mucho en el tema de la difusión jurídica, en temas laborales, al menos nuestro círculo, siempre tenemos colaboradores como el propio ICJ, ¿no? Entonces, sería grandioso que en una próxima ocasión podamos contar también con usted, doctora Silvia. Claro, muchas gracias. Yo encantada de participar con ustedes. Es cosa simplemente ponernos de acuerdo. Claro. Más bien, por la misma vía del correo, sí pedirle sus diapositivas, porque este curso Claro. es, vamos a hacer una especie de prácticas Ujú. y van a tener algunas certificaciones, lo que logren la valla, ¿no? Hay una nota mínima para que puedan. Entonces son parte de eso. Bueno, doctora Claro. Cecilia, muchas gracias por la intervención y esperamos de verdad contar nuevamente con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención, por el interés, por la invitación también. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad.